pese a la bulla circundante, hemos decidido terminarlo aquí, digamos, el recorrido, entre otras cosas por la hora, nos vamos a avanzar hasta la explanada de la estación Mapocho. Vamos a esperar que lleguen los últimos paseantes. Actividad comercial, el comercio al que está ligado en definitiva toda esta zona. Sin embargo, que el Hotel Bristol y otra serie de hoteles de la zona fueran tan concurridos, tan famosos, tuvieran tanta actividad, no se entendería sin la existencia también de la estación Mapocho, de trenes, ¿no? Eso hace que también este barrio tenga una identidad particular distinta, ¿no? Es decir, no era, hasta cuando funcionó la estación Mapocho, no era extraño toparse con marineros, por ejemplo, aquí con su traje, ¿no? Azulito y rayitas blancas, en el sector, ¿no? Era típico, por ejemplo, para el día 19 de septiembre, para la parada militar, que los marinos que iban a desfilar eran traídos y llegaban aquí a la estación Mapocho y desde aquí se dirigían hacia el Parque O'Higgins. Pues bien, por tanto, entonces, ya con esos antecedentes tenemos algo que decir respecto de ese monumento que está acá al frente. La estación Mapocho, como tal, empieza a ser construida en 1905 y es obviamente pensada como una de las importantes obras para conmemorar el centenario de la República, 1910. Y efectivamente, junto con otras importantes construcciones y así como también con otras importantes actividades desarrolladas en torno a 1910, es uno de los casos emblemáticos, ¿no? No fue inaugurada, sin embargo, en 1910. Pasaron 2 años hasta que estuvo terminada y efectivamente tengo entendido que la inauguración oficial se produce en 1913. Y antes que existiera, es decir, antes de 1905, ya ahí llegaban los trenes de Valparaíso. Pero hay que decir que esta línea férrea que culminaba en esta zona, acá, en la estación Mapocho, estaba conectada no solamente con Valparaíso, sino que obviamente con el norte. Y desde aquí, desde la estación Mapocho, uno podía llegar hasta la actual primera región, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico, acuérdense ustedes, Arica y Iquique, la primera región, hoy día 15, pasan a ser parte también del territorio nacional. Entonces uno podía ir desde aquí, en definitiva, hasta el norte, podía ir hasta La Paz, por ejemplo, uno podía ir desde aquí a Buenos Aires, porque tomaba el tren hasta los Andes y de ahí cruzaba el tren que iba hasta Mendoza y de Mendoza tomaba el tren argentino hasta Buenos Aires. Es decir, no era menor. Y una de las cosas más divertidas que siempre hemos dicho también, desde aquí uno podía ir al sur, porque la línea férrea seguía el trazo al lado del río, por la actual avenida Balmaceda, y al llegar al barrio Yungay, estaba la famosa estación Yungay. Y en ese lugar, o después de ese lugar, de esa estación Yungay, la línea férrea tomaba hacia el norte, pero también había una que entroncaba con la estación central, en la Alameda. Para llegar a ella, después o por ahí donde está la calle Mapocho más o menos, donde hoy día hay un supermercado grande, ahí la línea férrea se introducía bajo no siempre, al principio iba por la calle Matucana, digamos, y después pasa por debajo de la calle, hay un túnel, ¿no? Que hemos hablado bastante veces. Pero, por tanto, desde este lugar se podía ir, en definitiva, al extremo norte o al extremo sur del país. La estación Mapocho es obra ya lo adelantó Luciano acá, es obra del arquitecto Emilio Jequier, quien no solo es responsable de este edificio y del Instituto de Higiene, cuartel de la Policía de Investigaciones y durante un tiempo también cuartel de la Central Nacional de Informaciones, conocido como CNI. Cuartel Borgoño, claro, CNI, el cuartel Borgoño de la CNI. Por tanto, tiene también ahí no solo una historia de salubridad, sino también algunas historias más oscuras. Emilio Jequier también, por la misma época, fue responsable de la construcción de otra estación. Y ahí sí que la mayoría no la vimos.
la estación que estaba en Providencia, en la entrada del Parque Bustamante, que era la estación Pirque, que era tan hermosa, incluso habían discusiones respecto de cuál de las dos era más hermosa, si la estación Mapocho o la estación Pirque. Bueno, esa estación no podemos, o sea, no podemos dilucidar el tema nosotros porque la estación Pirque la demolieron. 1900, por ahí por 1950, sí, más o menos. 40 y tantos. La estación Pirque. Es una de las obras que tenemos que contentarnos con verla en fotos nomás y que produce vergüenza a quienes tienen que hablar de ella en los... Se molió, perdón, se molió la estación que llevaba el tren al Yeso, allá al Cajón del Maipo. Sin embargo, después se construyó una estación de metro que va para allá mismo, en definitiva, o sea, para la zona sur de Santiago. Bueno, esta construcción reitero, el arquitecto Emilio Jequier, estilo neoclásico, también con estructura metálica, como por ejemplo la estación central y muchas, como la del mercado, ¿cómo se llama? De procedencia europea, de procedencia belga. Están incluso los datos de la empresa responsable de la estructura metálica en la base de ellas. Hasta la década del 80 funcionó como estación de trenes y por suerte no corrió por buena suerte, no le pasó lo mismo que la estación Pirque y fue transformada en 1990, en esa época, en centro cultural, que es la actividad que permanece, que se hace en ella hoy día, ¿no? Bastante importante. Actividad cultural permanente, hay un par de restaurantes también ahí asociados al centro cultural. Entonces, este barrio no solo es bohemio, no es solo un barrio duro, no es solo un barrio donde uno hace unos años podía comprar pescado ahumado, por ejemplo, que hoy día ya no lo encuentra en ningún lado, sino que es un barrio también asociado a Valparaíso. Tal vez por eso lo duro, no sé, lo fuerte. Esa es la estación Mapocho de ferrocarriles, ¿no? 1910 en definitiva, la fecha en que comenzó a existir como tal el edificio. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el barrio? Sí. Habría mencionar que en el costado de la estación Mapocho, donde se ven los dos edificios, ahí se encontraba la cárcel pública. Sí, claro, exactamente. Que hoy día... pública que, claro, era el edificio de la Pandina y hay un banco, pero también parte de... Sí, efectivamente. edificio de investigaciones. Al frente del edificio de investigaciones. La cárcel pública que... perdón. Dentro de ese edificio, sí. Es un edificio de refacción de hace, ¿cuánto? 10 años, más o menos, y claro, conserva un poco la estructura original, pero igual con esos vidrios que lo hacen bastante distinto a como era originalmente. Sí, la cárcel pública, ¿no? También allá al frente. Bueno, hay muchos, ya que dicen ahí esto, la cárcel pública, hay muchos lugares, ¿no? Alguien hablaba recién aquí de la Avenida La Paz y los cementerios. Hay muchos lugares que tienen esa gracia de que están ahí y que, como decíamos al principio, nosotros podemos hacer un trabajo con ellos en términos de reconocerlos, ¿no? Revisitarlos como lo hacemos ahora, de manera ordenada, tratamos de hacerlo entretenido. Como Cultura Mapocho queremos pedirle disculpas porque la verdad que nos superó el número de participantes y